Bienvenidos, estimados estudiantes, a la unidad 3. Es importante mencionar qué temas vamos a observar en esta última unidad. Están distribuidos en 5 subtemas, cada uno explicando desde la persistencia de objetos, sus ventajas, métodos, la persistencia de objetos en la programación orientada a objetos. También observaremos técnicas de persistencia en objetos, la persistencia de objetos en base de datos relacionales, el concepto de pool en conexiones. Adicional a eso, observaremos la importancia en la gestión eficiente de conexiones a base de datos. Adicional también la implementación y configuración de pool de conexiones en aplicaciones Java. También observaremos qué es JPA, el papel que desempeña dentro del mapeo objeto relacional, el uso de anotaciones en JPA, JDBC versus JPA, ventajas y desventajas, el patrón de diseño, su implementación y aplicaciones y casos de uso reales. Empecemos. Antes de observar lo que es parte de la persistencia de objetos, es importante conocer su fundamento. Pues esto es dentro de la programación orientada a objetos, nos permite guardar una estructura y estado de objetos en una base de datos de manera eficiente. Pero ¿qué nos dice pues dentro de la persistencia de objetos? Básicamente es un tema que está fundamentado en el desarrollo del software. En este contexto, la persistencia se refleja en la capacidad de almacenamiento o inclusive la forma permanente en la base de datos o en algún otro medio de almacenamiento. También es importante mencionar qué es esta persistencia de objetos en ciertos temas como estamos observando: el almacenamiento de objetos, la independencia de la base de datos, la abstracción de datos y la integración transparente. Dentro del proceso de almacenamiento de datos, la persistencia de objetos es el hecho de guardar y recuperar los objetos de manera permanente en el almacenamiento. Cuando hablamos de abstracción de datos, decimos que esto va a estar en una capa entre la lógica del negocio y la capa de datos de simplificar el desarrollo de aplicaciones. Y si hablamos de independencia de la base de datos, pues esto va a permitir que los objetos puedan mantenerse independientemente de la base de datos subyacente, facilitando la programación orientada a objetos. Adicional a eso, en la integración transparente, pues nos va a facilitar que tanto los objetos y estas aplicaciones ofrezcan una manera más transparente de trabajar con los datos persistentes. Por ejemplo, si consideramos una aplicación de gestión de empleados en la que cada empleado pues es representado como un objeto dentro de un programa, si la aplicación nos permite agregar, tal vez actualizar, eliminar empleados, la persistencia de objetos garantiza que los datos de los empleados se conserven incluso si la aplicación se cierra. De esta manera, cuando la aplicación se reinicia, los objetos de los empleados se pueden recuperar desde la base de datos y restaurar el programa, manteniendo así la integridad y consistencia de los datos a lo largo del tiempo. Las ventajas más importantes dentro de la persistencia de objetos estamos mencionando a la flexibilidad, donde todos estos objetos
persistidos pueden adaptarse a cambios en la estructura de datos sin afectar la lógica de programación. También hablamos de la integridad de datos. Esto garantiza que puedan tener inconsistencias dentro de la manipulación de los mismos. Y también hablamos del rendimiento, el mismo que tiene que ver con ese acceso eficiente a los datos y optimizar operaciones de lectura y escritura. Entonces, por ejemplo, en una aplicación tal vez de comercio electrónico, la persistencia de objetos permite almacenar información sobre productos, clientes, inclusive los pedidos en una base de datos. Esto garantiza que todos los datos de los productos estén disponibles en todo momento. Se puedan estos actualizar fácilmente según las existencias y se puedan también recuperar rápidamente al consultar, al buscar, por ejemplo, algún dato del cliente y demás. Existen métodos dentro de la persistencia de objetos que tienen que ver con almacenamiento de archivos. Estaríamos diciendo que estamos tratando de los objetos que están almacenándose o se están guardando para permanecer su estado entre sesiones. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, pues estamos diciendo que todos estos objetos se mapean a tablas y se utilizan consultas de SQL para persistir su información. Dentro de algunas bases de datos SQL como MongoDB, Couchbase, estas nos permiten almacenar objetos directamente sin necesidad de realizar tal vez algún mapeo específico a una estructura tabular. Y cuando hablamos de ORM o el mapeo de objeto relacional, estamos utilizando frameworks para mapear objetos o tablas y también facilitar la persistencia de estos datos. Cuando hablamos de ORM, pues en este enfoque de mapeo, automáticamente los objetos de una aplicación a las tablas de base de datos relacional, pues uno de los ejemplos puede ser, o dentro de los más populares, son Hibernate con Java y Entity con Framework para .NET. También vamos a hablar de la persistencia de objetos en la programación orientada a objetos. Dentro de esto hablamos de la capacidad de guardar, recuperar objetos, pero de una manera eficiente. Acá nos va a permitir que los objetos mantengan un estado a largo tiempo y puedan usar diferentes sesiones dentro de una aplicación. Adicional también en esta técnica también es fundamental crear aplicaciones escalables y flexibles, ya que estos objetos pueden presentar entidades del mundo real y mantener su integridad en el sistema. Un ejemplo para considerar la aplicación tal vez de tareas donde los usuarios pueden crear y editar para tal vez registrar las tareas, se podría diseñar esta clase tarea que presente una tarea individual con atributos del nombre de la tarea, la descripción, tal vez la fecha de vencimiento, etcétera, entre otros. Se puede utilizar mecanismos de persistencia de objetos como ORM, que es lo anterior que nosotros estábamos observando en el caso de Java, por ejemplo, para guardar instancias de tarea en una base de datos relacional. De esta manera, las tareas creadas por los usuarios se pueden mantener incluso después de que la aplicación se cierre y podrán ser recuperadas y modificadas en futuras sesiones. Vamos a ingresar ya a este tema 2, en el que vamos a mencionar las técnicas de persistencia de objetos. Acá
siempre nos va a mencionar que para lograr esta persistencia de objetos existen métricas o técnicas como el mapeo de objeto relacional. Estas técnicas obviamente nos van a permitir guardar, recuperar objetos dentro de un sistema de base de datos relacional de manera muy eficiente, y tal vez un módulo de persistencia que hablábamos en el caso de Java como Hibernate. En resumen, las técnicas de persistencia con objetos son fundamentales para desarrollar aplicaciones robustas, flexibles y escalables, que puedan manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, pero sobre todo garantizar la integridad y la consistencia de los mismos. Como subtema también tenemos la persistencia de objetos en bases de datos relacionales. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, nos referimos a esta capacidad de guardar y recuperar objetos directamente de una base de datos. Esto nos va a permitir que todos nuestros objetos dentro del programa estén directamente relacionados con los datos que están almacenados dentro de esta base de datos relacional. Por ejemplo, podemos considerar una aplicación de gestión de empleados donde tenemos una clase empleados. Esta clase puede tener atributos como el ID, el nombre, el puesto, el salario. Tal vez usando un framework ORM, por ejemplo, o como Hibernate, podríamos mapear estas clases a una tabla llamada empleados en una base de datos relacional. En ORM se encargaría de traducir en sí los objetos de la clase empleados y sus atributos a filas y a columnas de la tabla empleados, permitiéndonos guardar, recuperar, actualizar y eliminar objetos de manera transparente sin tener que escribir consultas más complejas dentro de SQL manualmente. Esto nos va a facilitar el manejo de persistencia de objetos en una base de datos relacional, simplificando el desarrollo y manteniéndolo en consistencia entre el modelo de datos y un modelo de objetos de aplicación. Vamos a ingresar en el concepto de pool de conexiones. Para ello hemos subclasificado entre tres temas importantes, que es el mantenimiento de conexiones, la reutilización eficiente, la optimización de recursos. Cuando hablamos de mantenimiento de conexiones, un pool de conexiones se encarga de administrar y también mantiene una colección de conexiones dentro de esta base de datos. Entonces, esa parte es importante dentro de un concepto de pool de conexiones. También vamos a observar la reutilización eficiente en el caso de que nos permita reutilizar esa conexión que ya existe en lugar de crear nuevas cada vez que requieran el acceso de base de datos, por ejemplo. Y la optimización de recursos contribuye a básicamente a limitar el número total de conexiones abiertas simultáneamente. Entonces imaginémonos que estamos tal vez desarrollando una aplicación web que necesita conectarse a una base de datos para recuperar y almacenar datos. En lugar de abrir una conexión nueva cada vez que la aplicación requiere acceder a la base de datos, se implementa un pool de conexiones, y el pool de conexiones es esencialmente un conjunto de conexiones en base de datos preestablecidas que están listas para ser utilizadas en cualquier momento en lugar de cerrar una conexión después de cada uso.
La conexión devuelve al pool para que pueda ser reutilizada por otra parte de la aplicación, y así el pool de conexiones garantiza una gestión eficiente de las conexiones a la base de datos, optimizando el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación. Es también uno de los puntos bases, también es conocer la importancia de la gestión eficiente de conexiones a base de datos. Y aquí tenemos temas importantes como la optimización, como la integridad de datos, la reducción de costos y la escalabilidad. Cuando hablamos de optimización, hablamos de que estas conexiones también aumentan la eficiencia y rendimiento, sobre todo dentro del sistema. ¿Okay? Cuando hablamos de integridad de datos, pues la gestión que vamos a generar debe ser asegurada. La integridad y la seguridad de datos es la base. En la gestión de costos, pues se puede reducir costos operativos, por ejemplo, asociados con las conexiones de base de datos. Y en cuanto a la escalabilidad, pues acá nos va a facilitar, ya que a garantizar sobre todo esa disponibilidad y esa gestión óptima de conexiones que deseamos mantener. Un ejemplo que nos podemos generar es cuando tenemos tal vez una aplicación web de comercio electrónico, que necesitamos acceder a una base de datos para mostrar productos, usuarios. En lugar de abrir una nueva conexión cada vez que un usuario realiza una búsqueda de productos, la aplicación utiliza ese pool de conexiones. Cuando un usuario realiza esa búsqueda, la aplicación toma esa conexión disponible de pool, ejecuta la consulta a la base de datos y luego devuelve la conexión al pool para que pueda ser reutilizada por otro usuario. Esto garantiza una gestión eficiente de las conexiones a la base de datos, optimizando el rendimiento de la aplicación. Incluso en momentos de alta carga o masiva información. Adicional a eso, también es importante conocer la implementación y configuración de pool de conexiones en aplicaciones Java. Para entender la parte de implementar, es importante iniciar con tal vez el conjunto o el concepto de lo que conlleva el pool de conexiones. Hemos visto ya algunos ejemplos en cuanto nosotros activamos este pool de conexiones. Entonces, si activamos el conjunto de conexiones que ya están preestablecidas, que están listas para un uso inmediato de una aplicación, también evita el costo de establecer una nueva conexión cada vez que se requiera esa interacción con la base de datos. Adicional a eso, también se pueden demostrar beneficios al usar pool de conexiones, ya que reduce esa carga al servidor de base de datos y se aumenta la velocidad de respuesta en la aplicación. Esto mejora la eficiencia y el rendimiento general del sistema. Para obtener una configuración óptima, pues vamos a establecer primero el tamaño correcto del pool de conexiones para equilibrar la carga del servidor. Adicional a eso, vamos a definir el tiempo de espera y también la cantidad máxima de conexiones inactivas permitidas en pool.
Vamos a hacer tal vez un ejemplo cotidiano de gestión eficiente de recursos del uso de agua en la casa. Imaginemos que tenemos un tanque de agua. En lugar de usar toda el agua disponible de una sola vez, esperar a que el tanque se llene nuevamente, es más eficiente utilizar el agua de manera consciente y limitada para que dure mucho más tiempo. En este ejemplo, el tanque de agua representa el recurso limitado, similar al pool de conexiones, por ejemplo. Utilizar el agua de manera consciente y también limitada representa un poco la gestión eficiente de conexiones, donde se utiliza cada conexión solo cuando es necesario y se libera cuando ya no la necesitamos. De esta manera se asegura que el recurso siempre esté disponible para su uso continuo y pues que esto no se desperdicie. Este ejemplo nos ilustra cómo la gestión eficiente de los recursos es importante en diversos aspectos, no solo en el ámbito cotidiano, sino también en el ámbito de la programación. Y ya ingresando un poco al mundo de JPA, pues acá nos menciona que dentro de Java es una API, es una especificación de Java para un mapeo de objeto relacional. En aplicaciones empresariales se definen estándares para el manejo de datos relacionales en torno a Java, utilizando anotaciones para definir entidades persistentes. JPA pues simplifica el desarrollo de aplicaciones Java que requieren ese acceso a la base de datos, a proporcionar una capa de abstracción portátil y productiva para interactuar con la base de datos subyacente. Esto mejora la mantenibilidad, la flexibilidad y la eficiencia del desarrollo en el software. JPA desempeña un papel dentro del mapeo de objeto relacional y para ello lo vamos a establecer entre qué papeles son los que más tal vez se destaca, como la abstracción del mapeo, como las relaciones entre objetos, como la optimización del rendimiento y el soporte de consultas. JPA proporciona una abstracción entre el modelo de datos relacional y el modelo de objetos. También nos permite mapear esas relaciones complejas entre objetos como asociaciones, herencias, y también facilita ese rendimiento al administrar la carga ansiosa y sobre todo las búsquedas de datos. También ofrece un lenguaje de consultas orientado a objetos para interactuar con la base de datos. Un ejemplo cotidiano de la persistencia de objetos es lo que nosotros casi hacemos en común, algo que es normal para nosotros, como es guardar el contacto en un teléfono, en un smartphone. Cuando agregamos un nuevo contacto con su nombre, su número de teléfono, dirección de correo electrónico, en la aplicación de contactos, estos detalles se almacenan en la memoria del dispositivo como objetos. Cada contacto se guarda como un objeto con atributos, como es el nombre, el número, el correo electrónico, y cuando abrimos la aplicación de contactos, estos objetos se recuperan de la memoria
y se muestran en la lista de contactos para su visualización y edición. Si cerramos la aplicación y la volvemos a abrir más tarde, los contactos que agregamos anteriormente aún estarán disponibles, lo que demuestra cómo los objetos persisten más allá del tiempo de ejecución de la aplicación. Vamos también a conocer del uso de anotaciones en JPA. Para ello vamos a hablar de su definición en sí, de las anotaciones, pues nos proporciona esos metadatos para mapear las clases y campos a tablas y a columnas en una base de datos. También el tipo de anotaciones como por ejemplo @entity para definir una clase como una entidad, @table para especificar el nombre de una tabla o @id para la clave primaria o @column para manejar un atributo a una columna. Existen muchas más, pero aquí están algunos tipos de anotaciones. Y los beneficios del uso de tal vez de las anotaciones, pues es simplificar el código, facilitar el entendimiento, diría que está mucho más enfocado en eso, del mapeo del objeto relacional, permitiendo definir el mapeo directamente en la clase. El uso de anotaciones JPA es importante ya que nos simplifica y agiliza el mapeo de objeto relacional. Las anotaciones proporcionan metadatos, como lo explicamos directamente en el código fuente de la entidad, lo que elimina la necesidad de los archivos XML, por ejemplo, de configuración externos y facilita una comprensión del mapeo directamente. Desde el código, además, las anotaciones de JPA permiten definir relaciones entre entidades, como la relación uno a uno, uno a muchos, de manera más clara, más concisa. Esto hace que el desarrollo de la aplicación con persistencia de datos sea mucho más eficiente, pero sobre todo mantenible. Vamos a hacer una comparativa dentro del JDBC y JPA. JDBC es dentro de Java Database Connectivity, nos habla de un low level, también es una API para interactuar con la base de datos, a diferencia de JPA, que nos habla que es un high level y que ya estamos empleando abstracción dentro de esta comparativa. También JDBC requiere tal vez una administración dentro de SQL en conexiones, en consultas, en transacciones. En cambio, JPA está habilitado para los desarrolladores en cuanto hablamos de objetos Java y el trabajo con las tablas de base de datos. También en la parte legal de las aplicaciones de JDBC siempre hay un control y una consulta necesaria dentro de SQL. A diferencia de JPA, pues que esto es un mapeo automático, no necesita de un manual, por ejemplo, o de alguna consulta específica. Un ejemplo tal vez cotidiano dentro del uso de JPA en la vida podría ser el sistema de gestión de una biblioteca, en la que vamos a suponer que tenemos una aplicación que registra los libros disponibles en la biblioteca y permite a los usuarios buscar y tomar prestado los libros. Con JPA podemos
mapear la entidad que almacena la información de los libros, como el título, el autor, el número de ejemplares. Cuando un usuario busca un libro, la aplicación puede utilizar consultas JPA para recuperar los libros que coinciden con los criterios de la búsqueda del usuario. Por ejemplo, el usuario podría buscar libros de cierto autor o con cierto título. La aplicación ejecutaría una consulta JPA para buscar libros que coincidan con estos criterios y luego mostraría los resultados al usuario. Además, cuando el usuario toma prestado un libro, la aplicación puede utilizar JPA para actualizar la base de datos y obviamente disminuir el número de ejemplares. Esto se logra utilizando tal vez Entity Manager de JPA para realizar operaciones de actualización en la entidad libro, correspondiente pues obviamente a la base de datos. En resumen, con JPA o JDBC pues nos facilita dentro del desarrollo de aplicaciones que interactúan con base de datos específicamente. Al proporcionar esta capa de absorción sobre el acceso de datos y simplificar la manipulación de objetos persistentes dentro de una aplicación. También es importante mencionar ciertas ventajas y desventajas dentro de JDBC y JPA. Una de las ventajas de JDBC pues es directo, nos permite un mayor control sobre las consultas SQL, pero una desventaja puede ser que se requiere más código y es un poco propenso a errores o a manejar el mapeo de objetos. Una de las ventajas de JPA es que abstrae el modelo de datos y facilita el mapeo de objetos relacional. Pero su desventaja puede ser que al introducir un mayor tiempo de aprendizaje no es tan flexible en ciertas consultas que son un poco más complejas. En resumen, mientras que JDBC proporciona un control más directo sobre las operaciones de la base de datos, pero con más complejidad y cierto riesgo de errores, JPA ofrece una abstracción mucho más alta y una sintaxis más fácil de usar, pero con una posible sobrecarga de rendimiento y una curva de aprendizaje mucho más profunda. También vamos a hablar del patrón de diseño DAO o Data Access Object, en el que mencionamos al acceso de datos, obviamente la organización eficiente y la escalabilidad. Estos patrones nos mencionan acerca de la separación de la lógica tal vez del acceso a la base de datos de la lógica del negocio. También facilitar esa estructura, esa organización y el mantenimiento dentro del acceso a la base de datos. Y también nos permite esa escalabilidad y su forma de adaptarse a cambios en la estructura de la base de datos. En resumen, el patrón de diseño DAO es importante porque promueve la modularidad, la abstracción y la reutilización de código, pero también la facilidad al realizar pruebas en el desarrollo de aplicaciones que requieren acceso a datos persistentes. ¿Cómo podemos implementar el patrón DAO? Existen, aquí se menciona acerca de la separación de capas como primer punto, la abstracción de datos y la reusabilidad y la mantenibilidad. Para su implementación
Esta DAO, este patrón, permite separar la lógica del acceso a los datos de la capa del negocio. También nos permite abstraer la lógica de acceso de la base de datos mediante las interfaces, otra de las maneras de implementación, y facilitar la reutilización de código y la mantenibilidad de la capa de acceso a datos. La implementación del patrón DAO implica la creación de interfaz que define operaciones y una clase concreta que la implementa puede permitirnos que sea una clara separación de responsabilidades entre la capa de acceso de datos y la lógica del negocio, facilitando el mantenimiento y la evolución del software. Además, nos abstrae la fuente de datos subyacente y facilita las pruebas unitarias al permitir la sustitución de clases de acceso durante la prueba. Finalmente vamos a ver sus aplicaciones y casos de usos reales. Por ejemplo, cuando hablamos de la gestión de pedidos en línea, estamos aplicando básicamente la persistencia de objetos, ya que nos permite almacenar todos esos pedidos en el sistema en línea, agilitando la gestión y recuperación de información. También cuando hablamos de la gestión de inventarios eficiente, pues el patrón DAO emplea para gestionar de manera eficiente el inventario de productos, garantizando el acceso rápido a la información. Y así es como damos por finalizado esta unidad 3.